lo que estamos dando ahora. ¿Qué hemos visto? En primer lugar, el valor exclusivo, por así decirlo, o el poder del Evangelio que nosotros hemos creído. No hay otro Evangelio aparte de aquel que hemos predicado y que nosotros hemos recibido. Y yo sinceramente espero que cuando terminemos esta serie usted pueda definir correctamente lo que es el Evangelio, porque lo hemos repetido una y otra vez. El Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para nuestra justificación. O si lo queremos más ampliamente, el Evangelio es la buena noticia de que Dios, quien es santo, ofrece el perdón y la reconciliación de pura gracia al hombre pecador a través de la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Ahora, en la clase pasada vimos que Pablo comienza a argumentar o a reprender la insensatez, la irreflexión de los Gálatas. Él les decía: ustedes creyeron en este mensaje y ustedes lo recibieron. ¿Cómo puede ser que no puedan conectar los puntos y aplicarlos a su vida? ¿Cómo puede ser que se dejen engañar por aquellos que le dicen que aparte del Evangelio necesitan algo más para ser santos o para agradar a Dios? Eso no tiene sentido. El Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de su bondad, de su propia justicia, están bajo maldición. Todos los que dependen de su obediencia para agradar a Dios. Si creemos que Dios nos debe algo porque nos portamos bien, estamos empezando a depender de nuestra propia obediencia. A veces cuando nos preguntamos: ay, pero si yo estoy yendo a la iglesia, pero si yo estoy orando, ¿por qué las cosas me van tan mal? Estás empezando a depender de eso y no de Dios y no de su Evangelio. Cuando empezamos a depender de los medios o de las bendiciones de Dios en lugar de depender de Dios mismo, estamos dejando de lado el Evangelio y lo estamos sustituyendo. Y Pablo dice: no hay otro Evangelio. Pero en la clase de hoy Pablo va a responder a dos preguntas que nacen del tema que vimos la semana pasada. En primer lugar, si por la ley nadie puede ser salvo, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué sirve? Una pregunta importante. Está bien, ya entendimos, Pablo, que no tenemos que obedecer la ley para ser salvos. Somos salvos por la fe. Bien, pero entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Vimos en la clase pasada por la tarde el pacto mosaico que incluía la ley. Amados hermanos, reflexionemos y conectemos todos los temas. En el pacto mosaico estaba incluida la ley. ¿Para qué Dios la dio si la ley no puede salvar? Y en segundo lugar, se nos dice que por la fe somos hechos herederos. ¿Herederos de qué? ¿No me lo han preguntado? ¿Cuáles? ¿Cuáles exactamente? Pero bien, somos herederos de las promesas de Dios. Bien, ¿cuáles? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué estamos heredando? Eso es lo que vamos a ver. Estos dos temas son los que vamos a ver en la clase de hoy. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 29. Y vamos a responder una tercera pregunta: ¿quiénes son los verdaderos herederos de Abraham? Y esta pregunta, amados hermanos, es un campo de espinas. No porque la escritura no sea clara,
Y lamentablemente tiene mucho que ver con los conflictos que están ocurriendo hoy en día. ¿Quiénes son los verdaderos herederos de Abraham? Versículo 15 al 29. Escuchen, amados hermanos. Hermanos, dice Pablo, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no le añade ni le abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fueron hechas las promesas. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a hablar. Padre Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tus misericordias, dándote gracias por tus promesas, Señor. Y te rogamos, oh Dios de la gloria, que nos llenes de este mismo gozo, que nos llenes de esta confianza y abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y por medio de tu palabra transforme nuestro corazón y nuestra vida para que te conozcamos y te sirvamos cada día más. Límpianos, oh Señor, para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Continuamos hablando de los pactos. ¿Vieron? Providencialmente, no lo calculé. Dice Pablo, hermanos. Ojo, Pablo está tratando a los Gálatas de hermanos. A pesar de que se habían apartado, Pablo confiaba de que ellos eran verdaderos creyentes, que escucharían y se arrepentirían. Eso es algo importante. A veces vamos al caído o al extraviado con una maceta en la mano. Sin embargo, Pablo los trata de hermanos, a pesar de sus pecados. Hablo en términos humanos. Voy a hablar de una manera llana, de una manera simple. En primer lugar, dice Pablo, la ley o el pacto mosaico no invalida ni le añade una condición a el pacto que Dios hizo con Abraham, a la promesa. Y se lo voy a demostrar hablando en términos humanos. Un pacto, un contrato, un testamento es lo que está utilizando aquí la palabra. Pensemos en un contrato matrimonial, en un contrato de trabajo. Una vez ratificado, una vez firmado, una vez que ambas partes se pusieron de acuerdo, nadie lo puede invalidar ni añadirle nada.
Una vez firmado no puede decir, se me olvidó algo, vamos a volverlo para atrás. Pablo dice, si así funciona en los pactos y en las promesas humanas, ¿cuánto más en las promesas divinas? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y vamos a ir al texto porque tenemos que verlo. Vamos a ir al texto. Génesis, capítulo 17. Desde el capítulo 15. Ya hemos leído este texto antes. Dice, versículo 5, Dios hablándole a Abraham, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas y la puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, tu simiente, en singular. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sigue diciendo más adelante entonces, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente, a tu descendencia, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra del cananeo, del gergeseo, del amorreo, toda la tierra de Canaán. Capítulo 17. Verso 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, por pacto eterno para ser tu Dios, y el de tu descendencia para siempre, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán por herencia perpetua. Ahorita cantábamos eso. Y seré el Dios de ellos. Amén. Capítulo 22. Verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí están todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y qué dice Pablo? A Abraham fueron hechas las promesas, y si notan, Dios no le pidió ninguna condición a Abraham, porque fueron promesas. Unilateralmente de parte de Dios, Dios le dijo, yo te voy a tomar, yo te voy a multiplicar, yo te bendeciré, yo haré de ti naciones, reyes saldrán de ti, y todo eso. Pero dice Pablo que las promesas se le hicieron a Abraham, ¿y a quién? Y a su simiente, a su descendencia. No dice, y Pablo le hace un análisis fascinante aquí, hace doctrina de un singular. Por eso hay que tenerle ojo a la escritura. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice, sí, se dieron cuenta que está escrito en singular, no dice a las simientes, sino como de una. A tu simiente en singular, la cual es Cristo. Y ahora Pablo no se está sacando esto de la manga. Recordemos que desde Génesis 3:15 Dios ya le había hecho la promesa a Adán y Eva de que la simiente de la mujer en singular aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa promesa se repite una y otra vez a lo largo de Génesis. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac en el capítulo 26 y se lo dijo a Jacob en el capítulo 28 y en el 32.
Se lo dijo a los 3 patriarcas. En tu simiente habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Y dice Pablo, esa simiente es Cristo. Él es el descendiente de Abraham por excelencia. Él es el verdadero israelita. Naturalmente, aquello que la nación de Israel o que el pueblo de Israel apuntaba. Por eso, y perdón que me desvíe tanto, pero esto hay que dejarlo bien claro. Por eso es que Mateo en el capítulo 2 de su evangelio, al hablar de Jesús, niño, cuando fue llevado a Egipto y Dios le hizo volver, dice que se cumplió la escritura que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Lo leímos la semana pasada. Pero cuando vamos a esa escritura en Oseas 11:1, está hablando de Israel, no está hablando de Jesús. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué me está enseñando eso? Que la experiencia de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios estaba apuntando a Jesús, quien es el verdadero heredero de Abraham. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Cuando los fariseos y los saduceos vinieron al bautismo de Juan, y Juan, ¿qué les dijo? No piensen decir delante en medio de ustedes, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. No hay una exclusividad de la descendencia de Abraham para la nación de Israel, porque Abraham tuvo más hijos. Tuvo a Ismael y tuvo 6 hijos con la otra mujer. ¿Se entendió eso? El pueblo de Israel, la nación de Israel, su experiencia apuntaba a Jesús. Y lo vamos a ver de una manera muy clara. Y con tal de dejar este punto, amados hermanos, permítanme tomarme este tiempo. Isaías 49. Acompáñenme un segundo. Isaías 49. Y escuchen, amados hermanos, sigan con la lectura conmigo. Y la idea: oídme costas y escuchad pueblos lejanos, tú y yo, los gentiles. Jehová me llamó desde el vientre y desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como una espada aguda. Apocalipsis de Cristo. Me cubrió con la sombra de su mano el Espíritu Santo en el vientre de María. Se lo dijo el ángel Gabriel. Hay que hacer conexiones, hermanos. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. Vaya. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar al remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Por fin, ¿el siervo se llamaba Israel o fue enviado para restaurar a Israel? Las dos cosas. La nación de Israel apuntaba, era una sombra, señalaba a Cristo. Señalaba a Cristo. ¿Se acuerdan en la parábola de los labradores malvados en Mateo capítulo 21 o 22, mejor dicho? Cuando Jesús le dice a los sacerdotes aquella parábola: había un señor que tenía una viña, le edificó un lagar, la guardó y la arrendó a los labradores hasta que viniera el fruto a su tiempo, y empezó a mandar personas a recoger el fruto, y los labradores a unos mataron, a otros mandaron con las manos vacías, y dice al final: ¿a quién mandó? A su hijo. Y los labradores, ¿qué dijeron del hijo? Este es el heredero, el dueño de la viña. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y Jesús, ¿qué le dice? Vuestra casa, el reino de Dios será quitado a ustedes y se les será dado a otros que produzcan su fruto.
Ellos vieron a Jesús y Jesús era el heredero de las promesas de Abraham y de las bendiciones de Abraham. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo que le pertenecía, él era el heredero a quien Dios en Abraham le estaba haciendo las promesas. Entendido esto, continuamos en Gálatas. Sigue diciendo: esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Abraham para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, ni lo invalida, ni invalida las promesas. Porque si la herencia de Canaán, si las promesas que Dios le había hecho a Abraham fuera por la ley, ya no es por las promesas. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Como ya vimos, la herencia de Canaán. Lo leímos en Génesis, pero Abraham no lo entendió así. Escuchen lo que dice Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no es por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino la justicia que es por la fe. Perdón, ¿herederos de qué? ¿Herederos de qué? Del mundo. Del mundo. Cuando Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán para su descendencia, Dios sabía, y Abraham también, que lo que le estaba prometiendo era la herencia del mundo. Canaán solamente era un adelanto, era una garantía. Pero a Abraham y a su descendencia se le prometió ser heredero del mundo. ¡Wow! Ya vemos una de las cosas que heredamos, ¿no? A Abraham y a su descendencia se le prometió ser heredero del mundo. Esa es la herencia. Y el pacto que Dios hizo con Abraham de la justificación por la fe, Génesis 15. En Génesis 17 Dios le puso un puño, Dios le puso un sello. Si han visto cuando vamos a hacer algún papel o algún trámite, le ponen un sello. Dios le puso un sello, fue la circuncisión. Y esa herencia, esa promesa que estaba sellada bajo la circuncisión, Dios se la entregó a la nación de Israel hasta que llegara Cristo. Por eso Mateo 1:1 leímos: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y vemos todos los herederos de Abraham hasta Jesús. Amén. ¿De qué me está indicando eso? Que de persona a persona, la promesa, el pacto que Dios le hizo a Abraham, eso es como que yo le digo al hermano Efraín: mira, a tu tataranieto yo le estoy dejando una herencia, le pongo un puño, y Efraín lo guarda, descendiente tras descendiente tras descendiente, hasta que llega a su tataranieto, es el heredero de la herencia que yo le dejé. Cada descendiente, cada nombre en la genealogía está pasando el relevo hasta que llegara el heredero, que es Cristo. Amén. Por eso es que ya dice Pablo en Gálatas que en Cristo la circuncisión ya no sirve de nada. Y lo dice 2 veces. Porque ya había cumplido su función. Versículo 19. Otra nota. El pacto previamente ratificado para con Cristo, la ley que vino 430 años después. No fue que vino 2 días después. No le puede añadir condiciones después de 4 siglos. Desde el momento en que Dios le dio las promesas a Abraham, Génesis 15, hasta que Dios le dio la ley al pueblo de Israel en Éxodo 20, pasaron 430 años. No fueron 2 días. Esa ley no le añade ninguna condición a las promesas de Dios. No tiene nada que ver con la herencia. Ahora, ¿para qué sirve? Verso 19. Fue añadida, en segundo lugar, si la ley no condiciona ni invalida las promesas, ¿cuál es su función?
fue añadida por causa del pecado. Fue añadida por causa de las transgresiones. Para eso fue que Dios la dio. Para que por medio de la ley el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Para que cuando Dios dijera, no matarás. Para que cuando Dios dijera, aquel que ofenda o deshonra a su padre y a su madre será culpable de muerte. Para que cuando Dios dijera, oh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente y tu fuerza hacia el prójimo como a ti mismo, cualquier violación de eso se contara como una transgresión enorme. Para eso fue añadida la ley. La ley es una linterna enorme que tiene el propósito de alumbrar el pecado. No nos dice cómo lo arreglamos, nos enseña que está ahí. Ese es su propósito. No nos dice cómo remediamos el pecado, nos enseña que está ahí. Ella no tiene el poder para salvar, nos muestra que estamos perdidos. Ese es el propósito de la ley. Hermanas, si limpian su casa a media luz, o por la noche le da por pasar la escoba o algo, cuando encienden la luz se dan cuenta que no limpiaron todo como era. Van a ver más polvo del que hay, ¿sí o no? Del que pensaron que había. Eso es lo que hace la ley. Si yo no me expongo a la ley de Dios, yo digo, no estoy mal, pero no para tanto. Pero cuando yo me pongo a pensar en todas las exigencias de la ley, yo veo en verdad lo perdido que estoy. Y ese es el propósito de la ley. Fue añadida a causa del pecado hasta que viniera la simiente a quien fue prometida. La ley tenía una cláusula de caducidad. El pacto con Moisés iba a terminar. La señal de guardar el sábado. Todavía los que lo están guardando no se han enterado que Cristo vino. La señal de guardar el sábado. La señal de guardar las leyes dietéticas. La señal de hacer los sacrificios. Eso estaba con un propósito temporal hasta que Cristo viniera. Y fue ordenada por medio de ángeles, así Dios la dio, en manos de un mediador que fue Moisés. Así Dios ordenó la ley. Y el mediador no lo es de uno solo. Moisés estaba entre la nación de Israel y Dios. Así fue como fue administrado el pacto con Moisés. Así fue administrada la ley, estando Moisés entre Dios y el pueblo. Sin embargo, las promesas a Abraham, Dios la dio de sí mismo, sin mediador ninguno. Por eso es que dice, Dios es uno. El mediador no es uno solo, es entre dos, pero Dios es uno. Verso 21. Luego, la ley es contraria a la promesa. Está bien, ya sabemos para lo que sirve, pero es contraria, se le opone. Dios se equivocó al añadir la ley. No la anula ni la invalida. Fue añadida para exacerbar el pecado, para mostrarlo. Es contraria entonces a la promesa, se le opone. Dice Pablo, tampoco. No, de ninguna manera. Si la ley pudiera dar vida, la justicia sería por la ley. Si Dios hubiese dado una ley capaz de vivificar, y ojo, la ley sí puede. Haz esto y mirás. Los que no pueden somos nosotros. Los que no podemos somos nosotros, pero la ley lo dice claro: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Dónde está el defecto? No es en la ley. El mandamiento es santo, justo y bueno. Todo lo que Dios dio es perfecto. El defecto está en nosotros. Los pactos dados por Dios que vimos el domingo pasado en la tarde no tenían ningún defecto. El defecto estaba en nosotros. Amén. Y siempre está en nosotros, a causa del pecado que mora en nosotros y que la ley no puede remediar. Porque la ley es débil a causa de nuestra carne. No nos provee la forma para salvarnos, solamente nos dice que estamos mal. Esa es su función. Si Dios hubiese dado una ley capaz de vivificar, la justicia habría sido por la ley,
no por las promesas, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ese es el propósito, que todo estuviera encerrado bajo pecado, para que entonces el pecado fuere, dice Pablo, sobremanera pecaminoso. Pablo dice en Romanos 7, yo no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. No codiciarás. Y ese mandamiento que provocó que en mí apareciera toda codicia, que cuando yo examinara mi corazón, yo viera que yo soy un envidioso, un codicioso, un avaro, tacaño. Ese es el propósito, que yo examinara mi corazón y viera su podredumbre, que todo estuviera encerrado bajo pecado, que yo supiera que lo que merezco es la muerte. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley evidencia mi condenación. Por eso es tan absurdo pretender ser salvo por la ley. El que quiere ser salvo obedeciendo la ley está ciego. No se conoce a sí mismo, ni conoce la ley de Dios. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Para que entonces la promesa resplandeciera, como dice Romanos otra vez, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que nosotros viéramos más maravillosa y más asombrosa la promesa de Dios y la gracia de Dios. Es por eso la ley, para que yo me viera ciego, inválido, incapacitado, y pudiera entonces yo gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, para que yo pudiera rogar por misericordia en lugar de exigir una recompensa como si Dios me debiera algo. Ese es el propósito, que nosotros en lugar de exigir roguemos, porque Dios no nos debe nada. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ojo, Pablo está utilizando la primera del plural, es incluye. No es antes que Cristo viniese a encarnarse, antes que Jesús viniera a nuestra vida, cuando no habíamos conocido a Cristo. Y déjame decirte, si tú no has conocido a Cristo, tú estás bajo la maldición de Dios, condenado por su ley. Y la ley de Cristo, la ley de Dios, te está enseñando que tú eres un pecador y que estás perdido. Y la paga del pecado es la muerte. Y esa ley tiene el propósito de ser un ayo, de ser un pedagogo, de ser un tutor para guiarte a Cristo. Cuando tú te ves al espejo de la ley, cuando nos examinamos a nosotros mismos, y como vamos a tener cena el día 29, debemos hacer este ejercicio. Cuando nos examinamos a nosotros mismos a la luz de la ley de Dios y vemos nuestra pecaminosidad, la maldad, la idolatría de nuestro corazón, debemos ir a Cristo corriendo en arrepentimiento y fe. Debemos ir a refugiarnos a las promesas de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que alcancemos la justicia por la fe. Gloria al Señor. Perdón si soy irreverente, Dios es un genio. La sabiduría del Señor es asombrosa. Para que viéramos la belleza de sus promesas, para que alcanzáramos lo que Dios prometió. En primer lugar, mostró nuestra incapacidad, para que nosotros pudiéramos abrazar y recibir por fe aquello que Dios nos prometió de pura gracia. Dios primero mostró nuestra incapacidad para dejarnos una excusa. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahora en Cristo ya no necesitamos seguir obedeciendo esos mandamientos. ¿Cuál es el valor de la ley para nosotros? Mostrarnos nuestra pecaminosidad, mostrarnos, darnos un ejemplo de la altura de la justicia de Dios, de nuestra incapacidad para llegar ahí, y la magnitud del perdón y del amor de Dios para con nosotros. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que nos hemos identificado con Él, hemos puesto nuestra fe en Él y hemos dado el paso de la obediencia por el bautismo, dice el texto, de Cristo nos hemos revestido. Por eso es que bautizamos por inmersión, señalando el revestimiento que tenemos de Cristo, que estamos unidos a Él. De Cristo os habéis revestido. Ya no hay judíos ni griegos, en otras palabras, no existe en la iglesia diferencias étnicas ni raciales. El blanco no es superior al negro, somos hermanos. Ni el español es superior al maya. No pueden haber diferencias dentro de la iglesia de Dios. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay diferencias sociales. El club de los ricos dentro de la iglesia, el club de los pobres. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Del pacto de la circuncisión las mujeres estaban excluidas, no se podían circuncidar, por supuesto. Dice Pablo, ahora en Cristo no hay esa diferencia. La mujer no es una cristiana de segunda categoría. La mujer tiene un lugar de honor dentro del pueblo de Dios. Aunque cada uno de acuerdo a los roles que el Señor nos ha entregado. Los roles no son abolidos. Pero ya no existen diferencias de género. Literalmente no hay machos ni hembras dentro del pueblo de Dios. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de Cristo. Sois uno, somos uno en Cristo. Esto es la iglesia. Somos un solo cuerpo. ¿Vieron cómo todo tiene que ver con todo? Por lo tanto, estamos estudiando esto. Somos uno en Cristo Jesús. Y si nosotros somos de Cristo, dice Pablo, ciertamente entonces ustedes son simiente de Abraham. Si estamos en la simiente de Abraham, si estamos en el descendiente de Abraham que es Cristo, nosotros nos volvemos también descendientes de Abraham por la fe y somos herederos según la promesa. De modo que aquel que no esté en Cristo, aunque tenga la sangre de Abraham, no es un heredero. Dios solamente tiene un pueblo, amados hermanos. Solo un pueblo. Y ese pueblo es su iglesia. Su iglesia, formada por judíos y gentiles en Cristo. No podemos olvidarnos de eso. Solamente hay un pueblo de Dios. Y son aquellos que están en Cristo. Quien no tiene a Jesús está bajo la maldición de Dios. Y ahora, para terminar, como veníamos diciendo, ¿herederos de qué? Vamos a ver algunas o en su mayoría de qué somos herederos, con nombre y apellidos. Igual, estamos bien. Vamos a ver de qué somos herederos. Dice, en primer lugar, somos herederos de Dios. ¡Wow! Ya con eso es todo. Somos herederos de Dios. Romanos 8:17. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otras palabras, no somos herederos de lo que Dios nos da. No. Esa no es la promesa. La promesa es heredar a Dios mismo. Dios le dijo a Abraham, yo seré Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Herederos de Dios. ¿Te imaginas lo que es eso? Por eso es que Dios nos dio a la tercera persona de la Trinidad como garantía de la herencia, al Espíritu Santo. Es una garantía, es un adelanto. Porque lo que vamos a tener, nuestra herencia plena, es comunión absoluta con Dios. Con el Dios Trino. Cuando estemos en la gloria, cuando ya el pecado no interrumpa más, vamos a tener comunión permanente con Dios y una relación con Él, con aquel que es el bienaventurado y el solo soberano, en cuya presencia hay plenitud de gozo, un gozo que nosotros no conocemos.
conocemos. Y delicias a su diestra para siempre. Salmo 16:11. Esa es nuestra herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Gálatas 4:7 también lo dice. Herederos del reino. Amén. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, amén, a heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan del pacto? Herederos de la salvación, Hebreos 1:14. Primero de Pedro 1:4-5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios a través de la fe. Herederos de la vida eterna, Tito 3:7. Y termina, vamos a Apocalipsis 21. Acompáñame a Apocalipsis 21 y ya con esto terminamos. ¿Herederos de qué? Dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de los cielos de Dios, dispuesta como una esposa, esta es la iglesia, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz de los cielos que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, heredará todas las cosas. Somos herederos de Dios. Somos herederos del mundo si estamos en Cristo, si permanecemos en Él. En Cristo ya no hay más ninguna diferencia, porque todos nosotros somos hijos de Dios, miembros los unos de los otros y hermanos por causa de Cristo. Y si no has conocido a Cristo, si no estás unido a Él, vuelvo a decirte, tu vida está en grave peligro, porque te encuentras bajo la maldición y la condenación de Dios, bajo la maldición de su ley. Pero Dios te ofrece su perdón y todas sus promesas, su amor, su paternidad y la recompensa de su herencia si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente eso. Él ya hizo toda la obra. Y a nosotros, sus hijos, nos llama continuamente a ejercitar ese arrepentimiento y esa fe para crecer en santidad delante de Dios, a permanecer unidos a Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie.